Is this the real life? Is this just fantasy? Porque así empieza una de las canciones más míticas del rock, de la historia del rock, una de las más míticas de la banda Queen, que sabéis que soy súper fan y que para mí es una de los mejores singles que se han editado nunca en cuanto a música rock. Y nosotros que Bohemian Rhapsody, la canción está súper importante de Queen, escrita por Freddie Mercury, y que justo un día como ayer, 31 de octubre, cumplió, pues eso, digamos, se editó hace 50 años, es decir, la canción cumple 50 años. Una canción que la hemos oído mil veces por mil sitios distintos y que este canal, sabiendo que soy como soy, que soy súper fan de la banda Queen, no podía dejar de hacerle una pequeña píldora a la canción. Hemos hecho especiales sobre discos, sobre, yo qué sé, libros de giras y cosas así, pero sobre una canción no lo había hecho todavía. Y yo creo que mejor que sea Bohemian Rhapsody. Vamos a dividir un poco esta píldora en las mismas secciones que tiene Bohemian Rhapsody, porque Bohemian Rhapsody es una canción muy especial, dura 5 minutos y medio, casi 6, y está dividida como en secciones. En sí mismo es como una especie de ópera rock que quiso hacer en versión single Freddie Mercury, que al principio no se lo querían comprar como single, como parte del disco sin problema, pero sacarlo como single fue una lucha que tuvieron con su manager. Y eso, digo, está estructurada en 4 partes bien diferenciadas. El principio, que es una balada intimísima, con un solo de guitarra final que lleva hasta una zona de ópera. Además que fue curioso porque en ese momento, cuando lo estaba componiendo, acabó la primera parte y Freddie Mercury parece ser que dijo, y aquí es donde empieza la ópera, y se quedó todo el mundo como flipado. Luego, después de la parte de ópera, entramos en ya la parte rock, un guitarreo con una fuerza y una determinación en la canción súper super potente, acabando al final con la misma balada que teníamos al principio para, digamos, terminar como empieza la canción. Entonces, eso, vamos a empezar por la parte de la balada. En esta parte de la balada, en la cual se entiende un poco lo que dice, es una persona que lo está pasando muy mal y que desearía no estar vivo al final, es lo que dice, que no hubiera nacido nunca, nos lleva a explicaros lo que es en sí Bohemian Rhapsody. Pues eso, es un single que salió editado en 1975, el 31 de octubre, en el Reino Unido, y en Europa más o menos por esa misma fecha. En el Reino Unido, sumando todas las veces que se ha editado este single, se convirtió en el tercer single más vendido de la historia del Reino Unido, vendiendo 2,5 millones de ejemplares de ese single, que es una barbaridad. Pero es que un mes y pico después, en diciembre, a principios de diciembre de ese mismo año, se editó en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, para que es más grande y todo lo que quieras, pero es una banda inglesa, no americana, ha llegado a vender 7,5 millones de singles. Entonces, digamos, solo con el Reino Unido y Gran Bretaña ha vendido 10 millones. El resto del mundo, sobre todo en Japón, que Queen está súper bien considerado y tal, pues la verdad es que son cifras astronómicas. También se editó, fue uno de los primeros singles que sacó en versión CD, Queen, que lo sacó en 1988, cuando todavía estaban, digamos, empezando a editarse CDs a nivel comercial ya, pero digamos eran los inicios de los CDs. Es más, Queen fue el primer grupo que tuvo todo su catálogo en CD. Antes incluso que los Beatles, antes que incluso otros artistas de los grandes, pues fue Queen. ¿Y cómo sacó este CD single? Pues lo sacó con las 2 caras B que sacó en un primer lugar. La primera cara B que sacó Bohemian Rhapsody fue con I'm in Love with My Car de Roger Taylor, y eso causó además bastante controversia en el grupo, porque claro, por cada disco que la gente compraba que
que quería Bohemian Rhapsody, pues se pagaban los derechos de autor por ese single, pero es que también, como venía en la cara B, pagaban los mismos derechos de autor por el I'm in Love with My Car de Roger Taylor. Entonces digamos que las dos canciones vendieron lo mismo y se llevaban los mismos royalties, tanto Roger Taylor como Freddie Mercury. Eso fue motivo de disputa durante mucho tiempo. Luego sacaron en Japón y en otros países otra cara B distinta, el You're My Best Friend de John Deacon. No vendió tanto en esto como el I'm in Love with My Car, pero esta fue una de las razones por las que mucho más adelante decidieran sacar todas las canciones como Queen. Entonces así no había problemas con los royalties, con el reparto de dinero y esas cosas. Cuando murió Freddie Mercury se volvió a editar el Bohemian Rhapsody junto a otro single, digamos el single de despedida, el These Are the Days of Our Lives, que los que conocéis al grupo Queen sabéis que ese fue el último videoclip que grabó Freddie Mercury. Y entonces, digamos, era como el gran éxito Bohemian Rhapsody con el último éxito de Freddie Mercury, el último single que sacó en vida, que fue ese These Are the Days of Our Lives. Y también fue un éxito, fue uno de los impulsos, sobre todo acababa de morir Freddie Mercury, murió pues eso, en el 91 y en ese diciembre, para esas navidades, salió ese single que vendió a porrillo. Luego ya en 2019, con el estreno de la película que se llamó, como no, Bohemian Rhapsody, se volvió a editar el single con la portada de la película y esas cosas. Y también fue un gran impulso para las nuevas generaciones que no habían vivido con Queen tan a fondo y que fue un resurgimiento de la banda. Entramos de lleno en la zona de la ópera, esa ópera en la que parece ser que el protagonista de la historia está un poco en el infierno, con voces que le llegan por todos los lados. Pues para contaros también que se han hecho algunas versiones de este Bohemian Rhapsody. Hay un montonazo covers que se parecen al original, entonces esos no tienen demasiada gracia en contarlos, hay algunos muy buenos, pero hay algunos que son especialmente que hay que decir. Por un lado tenemos en el Freddie Mercury Tribute, en el concierto que se hizo homenaje a Freddie Mercury en el 92, el Bohemian Rhapsody lo interpretaron Elton John con Axl Rose de Guns N' Roses y Queen. El problema que tuvo este concierto es que Elton John y Axl Rose no llegaron a ensayar en ningún momento, y entonces Elton John estaba súper nervioso de cómo iba a salir la actuación, porque es una gran canción, era casi la apoteosis del concierto, y la verdad salió bastante bien. La canción quedó bastante bien y al final el abrazo entre Elton John y Axl Rose se pudo ver por todo el mundo en el concierto en directo y quedó muy bien. Otra versión que se hizo, que fue para lo hizo en uno de los discos propios, pero luego salió en un homenaje, en el tributo latino a Queen, que fue ni más ni menos que la banda mexicana Molotov, una versión rapera con una letra que realmente no tiene mucho que ver con la original, pero que quisieron hacer esa versión, que se llama Rap, Soda y Bohemia. Y que si podéis escucharla, la verdad es que es bastante cañera y mola un montón. Pero en el 2009 la verdad es que tuvo bastante éxito tanto en YouTube, como salió un single para comprar, que fueron los Muppets, los teleñecos, que hicieron su versión del Bohemian Rhapsody, salían un montonazo de ellos. Podéis buscarlo en YouTube, está el vídeo, es súper divertido. Y la verdad es que fue una cosa muy curiosa que hicieron esa colaboración de Queen con los Muppets y nada, y si podéis verlo. Entramos en la parte rockera del Bohemian Rhapsody, que es una especie ya de resurgimiento y de cómo intenta librarse del mal el artista que interpreta a Freddie Mercury ahí. Y esa zona en la cual todos estamos así moviéndonos la cabeza y esas cosas nos lleva a la película Wayne's World, que desparrame,
una película de Mike Myers de los años 90, en la cual hacía un personaje que hacía en el Saturday Night Live y que en un momento dado se meten todos en el coche y ponen el Bohemian Rhapsody. La verdad es que, según cuentan, lo hicieron sin pedir permiso ni nada, pero que luego a la banda le pareció bien y que quedó en la cabeza de todos, y que también fue un impulso para las ventas del single en Estados Unidos, que Queen no era una banda muy querida en Estados Unidos porque tuvo bastantes vetos en la MTV y esas cosas. Y que la verdad fue, pues eso, un impulso y que quedó bastante bien. Es más, en la película Bohemian Rhapsody hay un personaje que Mike Myers aparece en la película haciendo del manager de Queen, y hace una gracieta diciendo: bueno, si os creéis que esta canción va a hacer mover las cabezas a la gente, no lo creéis ni vosotros, haciendo referencia a la escena esa del coche. Y ya para terminar tenemos la balada final en la cual nos lleva a esa calma final de la canción. Y son pequeños recuerdos que tengo. Por ejemplo, siempre recordaré esa cinta de casete grabada que tenían mis padres, que ponía Bohemian Rhapsody Queen. Era una cinta de casete en la cual solo venía esa canción en una de las caras. En la otra creo que había otras canciones, pero realmente solo ponía eso. Y entonces esa fue la primera vez que escuché ese Bohemian Rhapsody. Era yo muy pequeño y ya tenía a Queen en la cabeza. He sido súper fan de Queen, les he visto en directo un montón de veces. Bohemian Rhapsody siempre está en los conciertos que he estado, tanto con Paul Rodgers como con Adam Lambert, además de toda la videografía y concertografía de Queen original, en la cual siempre aparecía, digamos, la canción cantada por el cantante de turno, Freddie, Paul o Adam. Y la parte operística siempre era una grabación, se apagaban las luces, había un cambio de vestuario, había cosas así. Y la verdad es que molaba bastante, todos aplaudiendo ahí. Y siempre es un punto culminante de los conciertos. Es más, utilicé el This is the Real Life, This is Just Fantasy, el principio de la canción, como introducción de mi primer libro, porque creo que era un homenaje que me gustaba darle, y además que tenía que ver, pues eso, un poco con el friquismo. Si es la vida real o es solo una fantasía, pues me parecía que ese friquismo se une ahí. Y también, pues, recordar que hay un musical de Queen que se llama, pues eso, We Will Rock You, que está ahora mismo en el Teatro Príncipe Pío aquí en Madrid, y que siempre como bonus track al final de la obra, pues eso, canta el elenco el We Will Rock You. Es un musical oficial de Queen, sellado por Brian y por Roger y tal, y que siempre está bien verlo. O sea que pues las voces, la verdad, las eligen muy bien. Bueno, pues nada, pues aquí tenemos este vídeo que ha sido largo, incluso más largo que la propia canción de Bohemian Rhapsody. Espero que os haya gustado y nada, y celebremos el Bohemian Rhapsody mucho más tiempo, porque es una canción que no debe quedar en el olvido. Así que solo me queda recordaros que estaremos en más píldoras, así que nos vemos en la siguiente píldora. Y antes de decir el adiós, o hasta pronto, o lo que diga yo siempre, pues nada, esta vez me voy a despedir con el Anyway the wind blows.